Esto es Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo el dial digital de Subterfuge Radio. Seguimos recogiendo historias imprescindibles y necesarias para componer el puzzle que compone la industria musical de nuestro país y mercados afines y que conforma una historia cuanto menos apasionante, que refleja de alguna manera la realidad cultural de los estados. Hoy recibimos una historia de un compromiso con el gremio, de amor por el oficio y de respeto hacia los que lo constituyen. La historia de la música en directo asociada a la noche y su match con el hedonismo vital. Un auténtico placer, pues, recibir hoy, en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y el testimonio de Armando Rúa. Bienvenido, Armando. Bienvenido, gracias, muchas gracias por recibirme, vamos. Nada, un auténtico placer, después de tantos años viéndonos, encontrándonos en sitios, al final he conseguido crear este foro que al final lo que más me gusta es eso, pues poder pasar un rato con gente que siempre al final nos hemos cruzado, ¿no? Que no hemos tenido muchas veces la oportunidad de estar un rato sentados y poder profundizar en temas que bueno, pues en cosas que siempre me hubiese gustado preguntar y que aprovechando la situación haré. Pues perfecto. Genial. Pues nada, muchísimas gracias. Ya sabes que bueno, en Simpatía por la Industria Musical lo que intento es eso, pues hacer un recorrido vital de los invitados y luego incidiendo pues en los apartados que, bueno, pues que más que nos interesa, pues para, como decía en la introducción, reconstruir este puzzle, ¿no? Que constituye el negocio de la música, en el que tú tienes un protagonismo muy claro, como ahora veremos. Pero bueno, vamos a hacer un poco de biografía de Armando Rúa. Más allá, que me has dicho fuera de micrófono, ese que naces en Tánger, pero me gustaría que hablases casi de esos primeros inicios del contacto con la música como usuario. ¿Qué disco recuerdas? ¿Qué canción te hizo enamorarte de la música como tal? Bueno, en mi casa afortunadamente se oía mucha música, o sea, se oía mucha música francesa, se oía flamenco. Entonces mis primeros recuerdos es Charles Aznavour, es el flamenco, Pedro Reyes, Porrina, es decir, mi padre era bastante aficionado. Y bueno, es decir, también se escucha mucha música clásica. Y bueno, gracias a eso, pues yo me fui también aficionando y recuerdo mis dos primeros discos fue de Dave Brubeck, el Take a Five, con Paul Desmond, y también eso, Temptation, que Papa Was a Rolling Stone. Bueno, pues un poco a partir de ahí, bueno, pues seguí también un poco, gracias a mi hermana estaba abonada a Salut les Copains, que era una revista emblemática francesa, y entonces llegaban a mi casa muchos discos de todo ese mundo pop francés, de Sylvie Vartan, de Johnny Hallyday, de Michel Polnareff, y entonces, bueno, esos fueron, digamos, mis primeros contactos con la música. ¿Y a nivel conciertos, a nivel directo, recuerdas ese primer concierto? Bueno, pues a nivel directo, fíjate, me acuerdo de un concierto de Cat Stevens, cuando todavía era Cat Stevens, en el pabellón de deportes del Real Madrid, que además creo que hubo un telonero que era un mago, y creo que es uno de los magos más famosos actuales, y bueno, pues recuerdo ese concierto que, bueno, pues que me llamó mucho la atención. Y el telonero fue un mago, ¿sí? Un mago, sí. Un número de magia y tal. Sí, pero unos números de magia de estos increíbles. ¿Qué año estamos hablando? Pues joder, podemos estar hablando del año 70 y pocos. O sea, me imagino ahí una panda de hippies esperando a Cat Stevens fumados y de entrada un mago haciendo ilusiones. Un mago haciendo el show en los inicios, una cosa increíble. Qué maravilla. Y cómo al final hablábamos eso, ¿no? De tu vida profesional ha ido muy asociada a la música en directo, ¿no? En distintas trincheras. Me has hablado también fuera de micro, ¿no? De esa época que trabajaste con Alaska y Dinarama de Road Manager, pero ¿cómo surge también esa relación con la música, ese interés por la música en directo como tal? Bueno, pues mira, casi de carambola. Yo vengo del mundo del teatro. Yo estudié en la Real Escuela de Arte Dramático
Y bueno, pues mi novia tocaba la flauta y yo vivía con mi novia y su prima. Y su prima trabajaba con Ignacio Cubillas, con Pito, el famoso mítico Pito. En aquella época era 10-10 la oficina y bueno, pues como yo andaba, pues necesitaba trabajar y tal, me ofreció, pues, si quería trabajar de road manager con Alaska, en la gira Alaska Inarama. Y bueno, pues ahí me metí, yo era más bien más hipioso que otra cosa, entonces me sentía un poco extraño con Olvido, con Nacho, con Luis Migueles, con Carlos Berlanga, ¿no? Pero bueno, o sea, es decir, yo hice mi trabajo bien, o sea, es decir, nos llevamos bien y estuve pues colaborando con ellos durante un año. Me hice la gira completa por las Españas profundas. Porque, gira exitosa, además, ¿no? Fue el momento del boom. Sí, gira exitosa, salvo algún pinchazo de estos increíbles, porque, bueno, yo me acuerdo que en aquella época el caché rondaba entre los 2,5 millones, 3 millones de pesetas. Y nos hacíamos, ya te digo, las Españas, Fregenal de la Sierra, Mancha Real, o sea, es decir, pueblos perdidos en la geografía hispana y que a veces, bueno, pues te llama la atención porque eran pueblos en los que se invertía una barbaridad en lo que eran las fiestas. Claro. Y después, a lo largo del año, no había absolutamente nada, porque claro, a lo mejor ese día tocaba Alaska, pero el día anterior había tocado Radio Futura, el día siguiente Rocío Jurado, es decir, o sea, que eran, vamos, primeros espadas las fiestas de pueblos realmente muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ese, digamos, fue mi primera inmersión real en la música, en el directo, porque, bueno, pues viajábamos con un contenedor de equipo de luces, un contenedor de equipo de sonido, más el backline y yo que viajaba con el grupo. Entonces, bueno, había que coordinar todo aquello. Y bueno, yo había tenido cierta experiencia con compañías de teatro a los que había acompañado, había hecho alguna gira con ellos en Francia y bueno, pues más o menos fue cambiar un poco un tipo de espectáculo por otro, ¿no? Y también te desarrollaste, ¿no? Como trabajaste como fotógrafo y reportero. ¿Eso sí, fue anterior, posterior? Eso fue anterior. Es decir, era una empresa que hacía publireportajes por todo el mundo. Y bueno, pues vivíamos en el país durante 3, 4, 5, 6 meses y entrevistábamos a todo el gobierno y en muchos casos también pues al presidente o, por ejemplo, en el caso de Marruecos que te comentaba antes, que entrevistamos al rey Hassan II, que era como entrevistar a Dios. Después de estar 6 meses viviendo en un país que ves retratos de Hassan en la sauna, en el hammam, de caza, vestido militar, en fin, y de pronto te encuentras con él fue en el Palacio de Marrakech, pues fue algo como muy impactante, ¿no? Y en ese trabajo pues también estuvimos en países como Costa de Marfil, como Suiza, como Egipto, como Hungría, en fin. Fue un trabajo, la verdad, muy interesante, un poco extraño, porque ya te digo que eran publireportajes que se hacían en distintos medios, bueno, muchos amarillistas, pero esta empresa compraba espacio y después lo revendía, pues un poco las separatas, estas que existían en algunos suplementos, pues eran suplementos especiales sobre pues la economía y los atractivos de estos países. ¿Y no te llevaste la cámara algo a esa gira, por ejemplo, con Dinarama? ¿No tienes Tengo algunas, sí. O sea, precisamente ahora que tengo bastante tiempo estoy intentando escanear porque claro, tenía mucha diapositiva y mucho negativo. Y sí que tengo, ¿no? Y recuerdo, tengo unas fotos muy graciosas de Olvido en Lanzarote, que estuvimos... Nos suspendieron un día por cuestión de retraso de la llegada del backline y en la piscina con su anti-crema solar australiana fosforescente y Olvido que tiene esa piel tan blanca, pues están curiosas. Bueno, llegamos ya a los 90, después de toda esa, bueno, distintas experiencias tal, y es cuando fundas la Sala Suristán, ¿no? Sí. Un referente, además, con un enfoque además muy distinto, ¿no?, a lo que había habido en Madrid hasta entonces, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, porque
fíjate esto, bueno, yo venía inspirado también, un amigo mío que después fue socio inicial en el Suristán, montó un bar muy interesante en el Cabo de Gata, en San José, que se llama El Pez Rojo, que por ahí pasaron Glutamato, pasaron un montón de grupos que en aquella época estaban descubriendo el Cabo de Gata, que es cierto que antes era otra cosa lo que se ha transformado ahora, pero bueno, el caso es que sí, en el 94, con este amigo precisamente con el que había viajado a la India, habíamos vivido juntos en distintos sitios, pues se nos ocurrió buscar un local en Madrid para hacer música en directo. Y bueno, vimos que con nuestra economía no llegábamos a poder alquilar un espacio que pudiera, que pudiera cubrir nuestras expectativas, y ampliamos un poco los socios, y al final fuimos cinco socios, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, decir, nuestra idea, o sea, nuestro referente eran un poco los viajes, precisamente por eso te he comentado lo de la India, las músicas procedentes un poco de todas partes, y la verdad es que coincidió aquella época que, bueno, quizás reconozco que es la época en la que yo me he sentido más realizado en mi vida, ¿no? Porque coincidió esa época también con cuando se acuñó el término world music, músicas del mundo, sí. que personalmente siempre me ha parecido un poco forzado, porque todas las músicas son de este mundo, o sea, decir que da igual el género que sean, pero bueno, en aquella época fue el boom de este tipo de músicas, de festivales, de ferias, de certámenes, y nosotros coincidimos con ese momento. Y gracias a eso, pues llegamos a tener artistas que jamás en la vida hubiéramos pensado que íbamos a tener, incluso artistas que en sus países llenaban estadios, pues como Lenine, ¿no? que es una figura en Brasil, y nosotros vendimos 170 entradas, ¿sabes? Pero sí, fue una experiencia muy, muy especial, porque, ya te digo, también fue el desembarco de toda la música cubana, de Compay, de Buenavista Social Club. Entonces, todos estos músicos pasaron y tocaron en el Suristán. Era un auténtico oasis. Además, bueno, pues todos los que estamos acostumbrados a ir en esa época a conciertos, principalmente de rock, de pop, siempre sabías que veías que ir a Suristán suponía una experiencia distinta, y era muy enriquecedor. De hecho, yo me acuerdo, ahí fiché a Katy Claret en un concierto que la vi, y me fascinó. ¿Recuerdas cuál fue el primer concierto que hicisteis en Suristán? Pues el primer concierto podría ser con Jorge Pardo. Puede ser, porque nosotros empezamos a tirar mucho de amigos. Al principio hacíamos conciertos, y también hacíamos café-teatro, cabaret, danza oriental. O sea, hacíamos... al principio abríamos todos los días, hasta que nos dimos cuenta que aquello era una locura, porque claro, los lunes, los martes eran tremendos. Pero vamos, sí que los conciertos fue lo que nos dio un poco la identidad a la sala. Y aparte de músicas del mundo, es decir, que también tuvimos a gente como Kevin Ayers o John Martin, o Elliot Murphy, o Wilco Johnson. Es decir, que de pronto también, si la propuesta era atractiva, pues nosotros estamos abiertos a todo tipo de músicas, porque en realidad me gusta un poco todo tipo de músicas. Y si tuvieses que elegir 2 o 3 conciertos de esos que dijeses, para mí ya eso fue el sumo, pues vamos a hacer eso, vamos a hacerlo para bien, y también cuéntanos alguno que fuese especialmente problemático, que supongo que alguno habría. Bueno, pues hombre, conciertos así, los conciertos de Compay fueron especiales. Un concierto muy bonito también fue Pablo Milanés, que dio la alternativa a Raúl Torres, un cantautor cubano, y ese día vino Gabriel García Márquez a nuestra sala. O sea, decir que... Pero bueno, nosotros éramos muy respetuosos con las personas que venían, y tampoco les perseguíamos. No era la época de los móviles, o sea que no tenemos documento gráfico de ese momento. Qué pena, un absurdo, una pena, pero bueno, ese fue un gran concierto. Y luego también el primer concierto de Lila Downs en la sala también fue muy especial. Pero vamos, la verdad es que hubo días... Y ese complicado igual por asistencia masiva de público. Bueno, asistencia masiva de público tuvimos con Fermín Muguruza, que hicimos 2 días. Con su hermano, con José Ripiau, que ahí estaba Íñigo. Con Íñigo tuvimos una anécdota muy desagradable, porque yo estaba en mi casa leyendo
a mi hijo un cuento y me llama, le encargó y dice, jefe, hemos recibido una llamada del batallón español universitario diciendo que vamos a hacer un concierto proetarra en el Suristán y que se van a manifestar pacíficamente. Digo, madre mía. Total, que me voy arreglando y me vuelvo a llamar y dice, oye, que han llamado otros de no sé qué, que va a haber navajazos. Digo, ojalá. Total, que llamé a la policía, lo primero que hice, digo, oiga, llamo a la policía a decir, oiga, acabamos de recibir 2 llamadas amenazando y el policía dice, ¿pero ha pasado algo? Digo, no, afortunadamente no ha pasado nada, pero yo le estoy diciendo que nos han amenazado y entonces ahí ese día con el manager, que era Johnny de Hace Color, que igual le claro. conoces, estuvimos ahí un poquito de tensión diciendo, oye, tenemos que mantener el aforo legal, ¿sabes? Porque nos han amenazado de bomba y tal. Total, que la policía no me hizo ni caso y en aquella época también he de decir que en el Suristán tuvimos un apoyo estupendo de todos los periodistas musicales que creo que se acaban de reunir en Madrid hace poco, pues de Diego Manrique, Carlos Galileo, bueno, todos, y muchos se presentaron en la sala como para apoyarnos y, caso de que ocurriera algo, ser testigos directos, ¿no? Total, que empieza el concierto y a mitad del concierto llegan 2 policías nacionales y vestidos de civil y me dicen, no, es que hemos recibido un aviso de que está ya un artefacto incendiario en la sala Suristán. Y digo, pues mira, afortunadamente no ha habido nada de eso. Y dice, bueno, pues ¿nos permite que pasemos? Y digo, sí, por supuesto. Total, que pasan y a la salida me dicen, hombre, es que usted debería de controlar el tipo de público que recibe en su sala. Digo, perdone, no le entiendo. O sea, yo sabía lo que me estaba diciendo. Y digo, no entiendo lo que me está diciendo. ¿A qué se refiere? Y dice, hombre, ¿usted sabe? Digo, no. En fin, eso fue una anécdota así bastante desagradable, pero bueno, afortunadamente no pasó nada. ¿Y por qué acaba la aventura Suristán? Quizás también sufriste los criterios de los distintos concejales que llegaban de distrito. Bueno, ahí iba en la... ¿Te lleva a tocar Matanzos o no? Sí, claro. No, y de hecho, o sea, cuando nos toca Matanzos, bueno, hay varios factores. Un factor es que el Suristán, como sabes, era un espacio multicultural, multirracial. Ahí entraba todo tipo de gentes, africanos, marroquíes, o sea, cubanos, colombianos, es decir, españoles, es decir, y en algunos momentos había tensión, porque desgraciadamente el ser humano, yo creo que muchas veces pues es racista entre los distintos. Sí. Entonces, incluso con africanos, con los que también he viajado mucho, porque nos hicimos también en aquella época hicimos un pequeño sello discográfico en el Suristán, y bueno, girábamos con algunos de los artistas africanos que tocaban en la sala, pues por otras ciudades, ¿no? Entonces era muy intenso, y luego también desgaste entre los socios, ¿sabes? Porque empezamos 5 socios, al final éramos 3, pero... y la noche que cansa mucho. Y también ahí intervino el concejal Matanzos que quería que reducirnos el horario. Y claro, para nosotros el horario era fundamental. Nosotros con los conciertos perdíamos dinero, pero digamos equilibramos la caja pues con la noche posterior, pues claro. Porque siempre teníamos buenos DJs y entonces, bueno, era fundamental. Y entonces a partir de ahí, a partir de ese intento de Matanzos de cerrarnos a las 3 de la mañana, obligarnos a cerrar cuando pagábamos una licencia por abrir hasta las 6:30, pues ahí nació la primera, la noche en vivo. Ahí nos juntamos, pues bueno, las salas más afectadas, que en un principio queríamos que fuera una sección española, pero ahí se juntó Javier Alimaña, de La Boca del Lobo. Se juntó también Ángel de Clamores, que ya no está con nosotros. Vino alguna reunión también Siroco, y algunas salas pues de Galicia, de Lugo, el Clavicémbalo, la sala Tung de Irún, en fin. O sea, la asociación realmente nace para defenderse, claro, para defenderse de... ¿No había habido un precedente en ese sentido? No existía ninguna asociación. No. Y ahí nos echó una mano también Carmen Peire, que fue una de las creadoras del programa En Ruta, de la AIE,
Y ella pues era muy militante y tal, y nos convenció y nos apoyó para que montáramos la asociación, y ahí nació la primera asociación. Yo fui el primer presidente de la asociación, que se llamaba La Noche en Vivo, que era un nombre de Javi Alimaña. Y nada, cuando ya cerramos la sala, pues evidentemente hice un traspaso de poderes de la asociación, y tomó el relevo David Novaes de la sala Siroco en aquel momento. Y ya pues traspasamos la sala, o sea, la sala pusimos en traspaso, y la verdad es que se traspasó muy rápidamente, y se acabó una etapa que fue maravillosa, de 9 años de música en directo, ya te digo, de un montón de conciertos, y ahora mismo estoy precisamente recopilando pues todas las fechas, los conciertos, los DJs, para poder hacer, a ver si escribimos. Sí, pues sería muy bueno. Sí. Yo me acuerdo muchísimo, a ver, no fui muchísimo, pero fui, sobre todo con Javier Liñán y muchas noches, Sí. pero me acuerdo muchísimo porque es el trayecto que hago todos los domingos para ir al Rastro desde mi casa, entonces paso siempre por la puerta y siempre tengo algún recuerdo, y sobre todo eso, y de cómo era también, bueno, pues todo lo que ha cambiado en las ciudades, ¿no? También hablábamos antes fuera de micro de todo y tal, y esa zona también, todo lo que ha cambiado, sí, claro, eso es... Pero bueno, dejas la sala Suristán, y en paralelo ya también empiezas con el tema de festivales, ¿no? De programación y, bueno, ciclos de conciertos, ¿no? Sí, claro. Un poco la salida natural de aquello fue, pues... vamos, teníamos muy buena relación con muchos managers y con muchos directores de festivales, y con los cuales pues empiezo a colaborar con Etnosur, que un festival que también se presentó en la sala Suristán, y empiezo a colaborar con ellos, y estuve 20 y tantos años colaborando con el festival, pues en labores básicamente de dirección de escenario, y alguna colaboración también en cuanto a pues temas de programación, y luego asistencia a ferias internacionales, el WOMEX, que es una feria muy potente de músicas del mundo que se sigue celebrando, y luego también empiezo a trabajar con Giuliana Cesarini, que montó una oficina especializada en músicas sacras del mundo, ¿no? Que la verdad fue súper interesante, pues trabajamos con lamas tibetanos, con sufís de la India, con sufís de Irak, de Irán, es decir, con música también de Israel, es decir, que eso fue una etapa muy interesante, porque hicimos un montón de conciertos increíbles. Uno recuerdo especialmente en una iglesia, en la catedral de Ellín, en la que vinieron los monjes giróvagos turcos, estos que giran con faldas bailando, y claro, tuvimos que echar toda una capa de arena en el suelo, y después cubrirlo con un tapiz de baile, porque claro, estaba lleno de grietas, y ellos están girando durante una hora, y era muy peligroso si no estabas en una superficie súper lisa, ¿no? Que era el Festival de Arte Sacro, que no tiene que ver con el Festival de Arte Sacro que existe ahora, el de la Comunidad de No, pero el de Arte Sacro de Madrid sí es un poco hijo de aquel Festival de Arte Sacro que se creó en aquella época. Yo creo que paró durante algunos años, y ahora lo han vuelto a retomar. Y bueno, y eso, hablabas de Etnosur, bueno, está el Timitar, Calamar, bueno, el Femina Rock. Sí, Has producido en Madrid, en España, y en Marruecos y en otros países, ¿no? Sí, en Marruecos hicimos así algún concierto con Ojos de Brujo, porque también lo que te comentaba antes del Suristán, el Suristán, aparte de músicas del mundo, o sea, todas las nuevas músicas que se hacían en Galicia, en Cataluña, el Sonido de Barcelona, en Valencia, en Andalucía, pues también pues bueno, teníamos muy buena relación con Javi Zarco, que fue el manager histórico de Ojos de Brujo, el que lo y lo sigue siendo. Y entonces, pues bueno, organizamos con Timitar, que es un festival de Amazic, de música bereber de Agadir, que fue uno de los primeros festivales que se hizo. Pues sí, allí vamos a Ojos de Brujo, y después trajimos así algún artista para España de la oficina de Timitar. Y también, bueno, una experiencia muy bonita fue el Festival de Músicas Sacras de Fez, porque es en un escenario alucinante en Bab el Maquina, que es una puerta maravillosa de la Medina de Fez. Y bueno,
festivales muy interesantes. ¿Y cómo era producir en un país como Marruecos frente a una producción en España? Bueno, pues mira, te voy a decir que por lo menos mi experiencia fue buena, o sea, en el sentido que, mira, en Marruecos, si no lo apoya el rey, no se hace nada. Vale. Entonces, las cosas que se hacen suelen tener un buen equipo técnico, un buen equipamiento, y si no, pues alguno de si había algún instrumento que no tuviéramos, pues nos lo llevamos de España, ¿no? Pero en principio, bien, sin ningún problema. Lo único que en algún caso te sentías muy mal porque la valla de seguridad para separar el público a lo mejor estaba a 15 metros o 20 metros del escenario, con lo cual para el artista era un poco incómodo. Claro. Pues cantar eso como a tanta distancia del público. Y luego también me acuerdo que con Ojos de Brujo vino el director y creo que en una de sus letras pues hablaban algo de fumar marihuana o algo así, ¿no? Y entonces el director dijo, oye, ¿no podríais evitar y tal? Y entonces dijimos, no, perdona, que vamos a evitar, o sea, decir, nos habéis contratado, vosotros tenéis los discos, sabéis lo que está, y esto no hace una tontería. Y ya ves tú en Marruecos, que se va todo el mundo a fumar. Productor. Bueno, y llega Girando por Salas, una iniciativa que, bueno, a día de hoy para nosotros también como compañía es importantísimo, de la que han salido artistas, bueno, pues realmente disparados porque de un apoyo brutal. ¿Recuerdas cómo llegas a Girando por Salas? ¿Cómo eras? ¿Cómo era? ¿Cómo lo ves hoy y qué crees que ha aportado a la industria musical? Pues mira, quizás, perdón, habría que llegar a 2005, que es cuando yo estaba, ya te digo, metido en festivales de músicas del mundo y tal, que me proponen la Asociación de Madrid, La Noche en Vivo, que dirigía David Novas, y la Asociación de Cataluña, ASAC, me proponen crear una asociación de ámbito estatal. Access. Y entonces ahí, pues bueno, el primer presidente fue también David, ¿no? Y ahí codo con codo, pues en los primeros años hicimos mucho trabajo de también saber qué está ocurriendo en Europa, ¿no? Y entonces en los primeros congresos invitamos a representantes de asociaciones de Francia, que era un poco nuestro modelo ideal, ¿no? De Bélgica, de Portugal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí aprendimos un montón de... O sea, primero, es decir, nosotros queríamos que las salas fueran reconocidas como espacios culturales. Eso es, pues bueno, igual que lo es una sala de teatro independiente, pues una sala de música en directo debe ser considerada, yo creo que igual. Entonces, bueno, pues en todo ese trabajo empezamos también a tener muchas relaciones con el Ministerio de Cultura, también pidiendo ayudas para las salas, cosa que era complicado, y nos centramos en pedir una ayuda nominativa para la asociación, pues para que pudiéramos funcionar y desarrollar la asociación por todo el Estado, ¿no? En ese periodo hicimos un trabajo de evangelización, porque fuimos comunidad autónoma por comunidad autónoma tratando de crear asociaciones en cada comunidad autónoma, claro, que, sabes, cada una es su idiosincrasia, sí, sus políticas, sus políticos, y entonces fue muy complicado, pero creamos asociaciones en Galicia, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Valencia. Es decir, que fuimos creando asociaciones donde pudimos. En otras teníamos socios que eran salas independientes, pero nuestro objetivo era siempre como crear asociaciones en cada comunidad autónoma. Entonces, en aquella época tuvimos el director general del INAEM, era Félix Palomero, que pues bueno, se hizo eco un poco de nuestras reivindicaciones, y entonces pues tuvimos muchas reuniones con él y nos decía, mira, una nominativa no, dice, pero presentarme un proyecto. Y entonces le presentamos un proyecto que era pues un circuito de gira por salas. Y con un modelo que era el mundo feliz, porque era el mundo feliz, es decir, los músicos, cada músico cobraba su caché, sus gastos de viaje, estaba dado de alta en la Seguridad Social, la sala cobraba sus gastos de producción, había un presupuesto para publicidad, y intentamos también que los artistas giraran realmente por todas las salas, o sea, no solo Madrid, Barcelona, Bilbao, claro, sino que llegaran incluso pues a
pueblos o ciudades pequeñas que tuvieran una sala de conciertos estable. Y bueno, pues en esa aventura, veníamos también de unas conversaciones que habíamos iniciado con otras asociaciones del sector para crear una ley de la música. Ya teníamos mucha relación con Arte, teníamos mucha relación con ProMusicae, y se engancharon un poco al proyecto, se enganchó también la APM, que en aquella época a mí me resultaba un poco fuera de lugar, porque APM en aquella época no hacía giras con artistas pequeños. Las salas no éramos consideradas, no trabajamos con ellos, así que trabajamos con managers, con los sellos discográficos, con todos, pero con los... Bueno, el asunto es que al final fue un germen para que todas las asociaciones principales del sector se unieran, porque estaba muy bien. Incluso al principio intentamos que estuviera la AIE, pero decidimos que no, porque ellos tenían su propio circuito, que era un poco a imagen y semejanza de lo que nosotros quisimos hacer, y ese fue el modelo que le presentamos al Ministerio de Cultura, Girando por Salas. Que el nombre me parece muy bueno, porque buenísimo. Es GPS, sí, aunque hubo muchas críticas en los inicios, porque lógicamente era algo que nunca se había hecho, y era muy complicada la selección de artistas. Claro. Y después el seguimiento, porque tanto salas como oficinas o artistas muchas veces no estaban acostumbrados a cumplir con las obligaciones legales de facturación, de derechos de autor, es decir, entonces, también, lo que fue muy importante para GPS es que yo creo que el sector se puso mucho las pilas en este tipo de conciertos. En salas de música en directo, pues a lo mejor es diferente en festivales o en grandes auditorios, y para profesionalizar un poco ese circuito. Y la verdad es que yo creo que ya lleva, creo que son 15 años. 15 años, sí. Y claro, pero el primer Girando por Salas me tocó a mí, yo de pronto me tocó la responsabilidad de gestionar 1,5 millones de euros, es decir, que yo tenía taquicardias por la noche, porque claro, era mucha responsabilidad. Yo nunca había gestionado una cantidad así de dinero, y además dinero público. Pero afortunadamente aquello se gestionó, se auditó, por supuesto, todo estaba correcto, y ya después empezamos a repartir un poco las partidas entre distintas asociaciones, hasta que vimos la necesidad de crear una oficina propia de Girando por Salas, que yo creo que ha sido la mejor decisión que se ha tomado, con un equipo que yo había empezado a montar, es decir, con Herminia, que es María Guadaña, no sé si... Sí. Pues Herminia Martínez, que fue con Estefanía Serrano al principio, que también es otra, con Álvaro Vilches, es decir, que el primer equipo de la oficina de Girando por Salas más o menos lo había montado, lo había montado yo, y ya, pues fue independiente y empezó a gestionar ellos desde la oficina centralizadamente todo el presupuesto. Yo creo que evidentemente ha habido muchos artistas que han desaparecido, pero si coges la lista de artistas que han pasado por Girando por Salas, muchos de ellos son cabezas de cartel en festivales y viven de la música, es decir, que en ese sentido yo creo que abrir, y sobre todo, eso también, ¿no? Y además visibilizar lo que decías, ¿no? Ciudades donde por circunstancias geográficas los grupos no lo tenían en cuenta, y pues han abierto ahí... Claro, porque si le permitías pagar, había un presupuesto para que pudieran viajar y llegar a sitios donde normalmente, yo lo entiendo también, es decir, que muchos artistas no les apetece ir por dinero. Irse a Galicia cuesta un dineral, llegar a Galicia, simplemente. Entonces, totalmente. Si eso está cubierto, es mucho mejor. Has trabajado con el Ministerio de Cultura, con el INAEM, con las GRAE, con la AI, etcétera, sobre la gestión de ayudas y subvenciones, como hablabas antes, tal. ¿Crees que la administración ha mejorado en lo que es el apoyo a la música en vivo, o sigue habiendo carencias reales? La administración, si hablamos de los ministerios, yo creo que sí que son conscientes
y han admitido que las salas de conciertos tienen que ser espacios de cultura. De hecho, hasta el año pasado se había conseguido una línea de subvención para salas que desgraciadamente ha desaparecido, pero parece ser que se va a transformar en una subvención nominativa para la asociación, pues también para un proyecto yo ya no estoy, pero imagino que será para un proyecto para girar grupos por las salas, ¿no? Entonces, el Ministerio de Cultura sí que ya es consciente de lo que es una sala de conciertos, la música en directo. De hecho, también ha sido muy importante la creación de Es Música, que también Access estuvo ahí, tuvo un papel importante porque desde el principio hemos sido socios fundadores y Access sigue siendo socio fundador de Es Música. El problema que ocurre, por ejemplo, es que el INAEM, que es, digamos, el organismo más cercano al trabajo de campo que se hace en las salas de conciertos, en los festivales o en el teatro, el INAEM está en cuadros. O sea, es decir, se han ido jubilando funcionarios de primera línea, no los han sustituido, han contratado a veces a empresas que hicieran ese trabajo y desde que yo estoy en el sector he oído que el INAEM se va a transformar en una agencia estatal y creo que el nuevo ministro también lo ha dicho, a ver si es verdad, porque necesitan más personal. O sea, el problema es que el INAEM está en cuadros y es muy complicado que ellos puedan atender a todo porque son poquísimos, de verdad. No lo digo por defenderlos, pero están en una situación muy precaria. Bueno, de la noche en vivo, digamos, Madrid, ahí Access en España y también eres miembro fundador de Live DMA, que es la asociación ya de salas a nivel europeo, ¿no? Casi 3.000 salas de conciertos en 17 países. ¿Cómo es la situación de salas en Europa comparada con España, por ejemplo? Bueno, es muy variable. O sea, desde luego, Francia es un modelo muy especial, que de hecho, eso, como te comenté al principio, invitábamos a representantes de otras asociaciones de otros países para ver cómo estábamos y los sentábamos en la misma mesa con representantes institucionales de España para que, pues se enteraran un poquito de lo que se está haciendo por ahí. En Francia, es decir, las salas están súper reconocidas. Hay una mayoría de salas que son públicas o semipúblicas, o sea, que reciben subvenciones del Ministerio de Cultura, del departamento, de la región y de la ciudad. O sea, es decir, que las salas están muy implicadas, en Francia, te estoy diciendo, con el trabajo asociativo, pues una asociación de reggae, una asociación de percusión, una asociación de instrumentos de cuerda. Entonces, las asociaciones encuentran en las salas un espacio donde desarrollar sus actividades y viceversa. O sea, las salas se alimentan también del trabajo de esas asociaciones sin que eso quite que las salas tienen su programación con artistas de primera línea y tal. Sin embargo, en los países nórdicos, en Suecia, Dinamarca, en Noruega, las salas son salas privadas, también reciben bastantes ayudas y evidentemente el sector está muchísimo más unido y que en España, por ejemplo. Es decir, que lo de Es Música, que es un proyecto que... La Asociación de Asociaciones. Asociación de Asociaciones en Dinamarca, por ejemplo, es un hecho y colaboran íntimamente unos y otros y eso hace que todo sea mucho más fácil. También son países con una economía muy superior. Aquí en España ha costado mucho convencer al público que hay que pagar una entrada para entrar en un concierto, en una sala. Pues la gente te dice, oye, pero está incluido la copa. O sea, es decir, dices, no, joder. Es decir, que afortunadamente ya eso ha cambiado un poco, pero ha sido y sigue siendo todavía una pelea. Es decir, pero hombre, pero si es que yo vengo a tomarme algo. Bueno, pues no, es que hay un grupo, hay unos artistas en el escenario y hay que pagarlos. O sea, en fin, entonces allí no, y de hecho, los precios de las entradas no tienen nada que ver con lo que se paga aquí. O sea, claro. Es decir, que aquí en GPS creo que la entrada máxima son 15 euros, que 15 euros, o sea, es decir, muchas veces dices, no que es anecdótico casi, ¿no? Comparado en Francia, pues yo qué sé, estamos hablando el doble, el triple o 4 veces o 5 veces más lo que se paga aquí. Totalmente. Bueno, justamente estos días se cumplen 5 años de ese fatídico momento en el que nos confinaron y que llegó todo el tema de la pandemia y eso.
en tu caso tan involucrado con el mundo del directo, con el mundo de las salas, etcétera, me imagino que sería un momento complicado. En ese momento incluso os lo he hablado aquí muchas veces, de hecho, como llevo ya estos años, casi vivimos un poco el post. Y claro, había gente que apelaba... Además hoy es el aniversario, exactamente, creo, del confinamiento. Aunque se va a emitir un poco más tarde, pero justo hoy es el aniversario. Y se llegó a hablar durante un tiempo como que el directo casi había ya pasado a mejor vida y que a partir de ahora se iba a consumir los conciertos en streaming, todas esas fantasías que afortunadamente fueron un momento de ciencia ficción y no ha servido. ¿Qué crees que ha aportado un momento tan especial, ¿no? Y tan chungo, ¿no? Con eso para la música en directo? Al final, ¿crees que se ha fidelizado aún más la relación del público con las salas? ¿Cómo crees que reaccionó al final el sector ante todo lo que había pasado? Bueno, pues eso que has dicho de fidelizar al público, yo creo que sí, o sea, es decir, porque bueno, todos nos acordamos de los conciertos en las terrazas, la gente salía al balcón a tocar, o sea, la gente quiere música en su vida, ¿no? Y ver la música en directo no tiene absolutamente nada que ver, porque sí que durante la pandemia sí que vimos conciertos en streaming y tal, y realmente pues... En fin, es algo muy frío, que no llega, que no comunica como puede comunicar un directo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el público estaba deseoso de directos y de hecho todos los proyectos que se pudieron hacer a pesar de las dificultades, de las distancias de seguridad, de las hileras, de las que se pudieron ir haciendo poco a poco en algunas salas, en algunos territorios, se llenaban, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la gente quería música y ha fidelizado mucho al público. Para el sector yo creo que ha significado una unión, o sea, es decir, en un momento dado un poco fue una bofetada para todos porque de pronto dices, ostras, ¿qué hacemos ahora? Porque toda una industria de pronto se paraliza totalmente y yo creo que y en Access, cuando yo estaba todavía en Access, tuve la junta directiva más currante que he tenido en mi vida, o sea, es decir, porque hasta entonces normalmente quien curraba un poco más era el presidente y la oficina, pero el resto de miembros de la junta directiva cero, ¿no? Y aquí nos reuníamos una vez por semana, o sea, es decir, estábamos al pie del cañón todos, porque claro, teníamos tiempo y sobre todo porque estábamos muy preocupados. Lo que fue muy complicado fue las diferentes políticas en cada comunidad autónoma. O sea, España es estupendo por 17 comunidades autónomas, pero para algunas cosas es muy complejo porque son 17 normativas, 17 leyes, 17... pues tú haces esto, pues yo no lo hago. En fin, Entonces eso fue complicado, pero las salas reaccionaron muy bien. Afortunadamente la administración fue consciente, también porque estuvimos dando mucho la zurra, ¿no? O sea, es decir, que necesitamos ayuda porque no podían dejar tirados a una industria que es necesario para la filosofía de vida. O sea, es decir, que igual no es como la leche para los niños, pero sí que yo creo que la cultura es necesaria para la vida del ser humano, para que nuestras vidas sean mejores. Y entonces, bueno, pues crearon una serie de ayudas pues que se destinaron sobre todo pues para mejoras en las salas. O sea, muchas salas han mejorado su dotación técnica tremendamente en este periodo, porque gracias también a las ayudas europeas que también nos teníamos, o sea, es decir, estamos muy directamente conectados con la Asociación Europea, con la IFDEMA, porque con la IFDEMA estamos en la Unión Europea, o sea, es decir, que estamos considerados como los representantes del directo en la Unión Europea. Entonces, se dictaron algunas leyes en Europa que después revirtieron las ayudas Next Generation para la música en directo, para la cultura, pues muchas llegaron y se destinaron, pues eso, a mejorar la dotación técnica de las salas. Con lo cual, yo creo que después a mí me ha dado la sensación de que ha habido como un repunte del directo y bueno, la verdad es que es algo menos que antes, pero yo he ido a muchos conciertos que están a tope y en salas y me han alegrado muchísimo, ¿no? Porque digo, joder, qué bien, o sea, que están funcionando, ¿no? Sí, yo creo, bueno, que no solamente ha sido... Yo lo dejaría en la vuelta a la normalidad, ¿no? Al final, más allá, la gente sigue yendo como yo creo como iba, con la misma normalidad de tal, y creo que, bueno, que hemos demostrado, ¿no? Yo creo la raza humana, el ser humano, pues una capacidad de superación ante una adversidad tan grande
no solamente, siempre digo lo mismo, todos los consumidores de música y la industria musical, pero bueno, que te voy a contar de la industria farmacéutica, médica, ¿no? Que yo creo que estuvo al final de las circunstancias, incluso al final los gobiernos, ¿no? Que lo que parecía podía ser un caos absoluto, pues salimos adelante. Bueno, viviendo y disfrutando ahora de la vida desde la hotananza de la jubilación más que merecida, si tuvieses que echar la vista atrás, ¿cuáles son esos? Creo que has dicho ya alguno, esos momentos que consideras hitos en tu vida, que dices, bueno, pues si tuviese que escoger 3, 4, 5, 2, me quedaría con estos momentos. Pues mira, para mí un hito importante, ya te comento, fue el Suristán y que fue un momento, fueron 9 años que fueron siempre para arriba. Es decir, lo tuvimos que cerrar también, entre otras cosas que no te he comentado, porque el vecino al lado, que era un hostal de quinta, decía que hacíamos ruidos en sus habitaciones y sus habitaciones, si las veías, eran de pánico. O sea, habría que abrir la puerta, meterse y cerrar para poder llegar a la cama. Pero bueno, eso fue una época en la que hubo una conjunción un poco de todo, o sea, de realizarte plenamente por el tipo de música, el tipo de conciertos, el público también. O sea, a mí lo que me encantó también en Suristán es que era como el casino, o sea, decir que tú podías ir a tomarte ahí una cerveza y te ibas a encontrar con alguien, ¿no? Y mucha gente venía sola y se encontraba ahí con mucha gente y después, cuando cerramos, ¿cuántas veces me han dicho, oye, vais a abrir algo y tal? En fin, ya fue una experiencia estupenda, pero muy intensa y hay que ser joven y tener mucha fuerza. O sea, ese momento fue muy, muy, muy potente, ¿no? Luego también fue muy potente cuando conseguimos girando por salas, porque de pronto... también con respecto al sector, ¿sabes? Al resto de asociaciones, a Arte, APM y tal, fue decir, mira, todas las salas, mira lo que han conseguido, ¿no? Es decir, aunque ellos forman parte de los comités de selección y tal. Entonces, eso fue una satisfacción para las salas y para el sector en general. Y luego también, pues, el momento en la Asociación Europea, pues, también fue un hito muy, muy importante porque fuimos muy conscientes todos de que aunque había muchas diferencias de economías, de políticas, de reconocimientos culturales en todos los países, desde el principio hubo una unión. Y siempre hemos estado, o sea, la Asociación de España ha estado siempre en la Junta Directiva. Y luego algo que me llamó mucho la atención y que lo agradecí tremendamente fue que tanto ASAC como la Asociación de Salas de Euskadi, que se habían salido de Access, pues bueno, yo les invité a que entraran por lo menos en la Asociación Europea y aceptaron, ¿no? Entonces, bueno, eso me congratuló un poco con ellos en cuanto a que ellos tienen mucho que aportar, o sea, sobre todo ASAC, que es una asociación muy consolidada, que vi que el otro día tuviste a Carmen Zapata, estuve escuchándola, y que es una peleona, una luchadora tremenda. Y bueno, pues eso también fue una satisfacción tremenda y que la asociación, ya te digo, o sea, es decir, en algunos... ahora mismo en Europa, para algunas ayudas culturales para la música en directo, formamos parte del comité de selección y de gestión de todas esas ayudas, ¿no? Con lo cual, bueno, es un trabajo así un poco en la sombra, pero que yo creo que se ha estructurado muchísimo el sector, tanto en España como en Europa, y funcionamos y seguimos funcionando. Qué bueno. Bueno, Armando, ha sido un auténtico placer. Siempre termino con una pregunta que muchas veces ya se contesta a lo largo de la entrevista, pero bueno, la concretamos, ¿no? Quieres saber quiénes han sido tus personas de referente en el sector, sobre todo en el que tú te has dedicado, y bueno, pues casi, pues bueno, pues si tuvieses que no dar gracias, ¿no? Decir, bueno, pues quizás he hecho todo esto pues con la ayuda inestimable de... Pues mira, referente a la política en salas, con la ayuda inestimable de David Novaes. David ha sido un tío muy entregado, o sea, es decir, a pesar de tener sus empresas, sus negocios y tal, él ha velado por la colectividad. Ha velado, sí, no, y ha currado. Y ha perdido tiempo de su trabajo, de estar con su familia para asistir a reuniones en Europa, en España, o sea, es decir, entonces, y con un criterio, pues bueno, creo que tú eres amigo de David, le conoces muy bien, con un criterio muy, muy cabal y muy sensato, ¿no? Entonces eso, sin duda, David tiene mucho que ver en toda esta estructuración del sector de las salas de música en directo. Y la otra persona que siempre le he admirado muchísimo es a Mario Pacheco.
Con Mario hicimos en el Suristán muchísimas cosas y siempre me ha parecido una persona como, renacentista, ¿no? Porque muy abierto, muy abierto, muy currante, con la ayuda de Kucha, ¿no? En la parte de nuevos medios y anterior. Pero siempre me ha parecido una persona como muy modesta también, o sea, sin querer figurar ni ir de nada, pero con un criterio musical espectacular, y luego Nuevos Medios también me parece un sello, sobre todo por el tipo de músicas que ha manejado, como muy interesante, ¿no? Totalmente, nada, y siempre reivindicable, siempre recordable, y que nunca decaiga el reconocimiento a la obra de Mario, que es gracias a él, pues muchos nos dedicamos a lo que nos dedicamos además, ¿no? La UFI, él fue el primer presidente, ¿no? Totalmente. ¿no? Y luego con nosotros hicimos un montón de cosas en el Suris increíbles, y gracias a él, o sea, de grupos estupendos que venían por Nuevos Medios. Pues nada, lo he dicho, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer y me hace muchísima ilusión poder contar con tu testimonio, tu palabra en simpatía por la industria musical, y te deseo todos estos montonazos de años que te quedan por delante, que disfrutes de la vida, de eso que te has ganado con el esfuerzo, y desde aquí pues nuestro reconocimiento a todo lo que has hecho, que vuelvo a lo mismo, destaco también eso, hablabas de David Novaes, pero también te digo a ti siempre de un compromiso con el sector, con la colectividad, que al final, bueno, pues salimos todos beneficiados, y principalmente la cultura de este país. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, con Paula a los mandos técnicos, y nos vamos profundizando en el catálogo de esta casa, y que nos trae recuerdos de esa sala Suristán. Nos vamos con Baile en Casa de Charlie, de Mastreta. Adiós.